respetable. A ver, ¿quién refuta eso? ¿O lo afirma o lo confirma? Es un debate. Yo lo confirmo, socióloga. Yo lo confirmo porque se basa, teniendo en cuenta lo que han dicho mis compañeros y lo que pude leer, decimos que el derecho es una ciencia porque se encarga de investigar cada día todas aquellas situaciones que se van generando diariamente para poder establecer o para poder elaborar una nueva norma, una nueva ley. Hay que estudiar, analizar, profundizar en el hecho que ha sucedido o en el hecho que se está presentando para poder tener el fundamento de lo que se va, de cómo se va a tratar esa situación que se genera. Entonces, así como la ciencia tiene que investigar el origen de una enfermedad, cuál fue el virus, cuáles son las causas, qué lo puede combatir, el derecho tiene que entrar a analizar cuál es la situación que se está presentando y cómo se debe atacar, contrarrestar, juzgar. Entonces, por eso, para mí, el derecho es una ciencia. Bueno, muy bien. Yo respeto eso. A ver, no van a participar. Entonces, ¿qué debate esté más charro, más frío? Dios mío. Todos los cursos han participado. A ver, chicos, a ver cuál es el miedo. Si usted dice sí, yo se lo valgo. Si dice no, se lo valgo. Ese es el problema de ustedes. Yo no les voy a poner mano porque digan que sí o que digan que no. Cada uno tiene su opinión. Y eso es un debate, en una clase, ojo. Pilas, a ver. Tengo que rogarles para que hablen. No, señor. Esta es una clase y todos tienen que participar. Profesora, yo quiero opinar algo corto. Claro, yo quiero... pero si es un debate, no es opinión, es el debate. Donde bueno, listo. le va a decir que sí, le va a reafirmar quién. Es un debate, compañerito. Ustedes no han visto los debates de los políticos. Ustedes no ven televisión, creo, Dios mío santo. A ver. Para mí, yo considero que el derecho no es una ciencia. Según lo que he leído, considero que el derecho pues se limita a los comportamientos, o más bien como arreglar los comportamientos, los defectos, las cosas, los problemas que tenemos nosotros los seres humanos. También él no entra a investigar los fenómenos, las cosas que nos pasan, que nos afectan, que nos llevan a tener, a tener esos comportamientos, a saber la causa por la que pues se originan ya. Simplemente el derecho da una solución, busca y da una solución. Ya, por eso yo considero que para mí, pues cortamente no es ciencia. No sé, pues al final de la clase, su punto de vista, cómo será y pues determinar ahí. Yo no tengo final, aquí son lo que ustedes piensen y yo pienso que el derecho no es una ciencia. ¿Por qué yo digo que no es una ciencia? Porque el derecho toma toda la ciencia. El derecho es hacia adentro. Y la sociología es hacia afuera. ¿Por qué la sociología es afuera? Porque estudia todo. La sociología estudia todos los fenómenos. El derecho no estudia nada. No estudia nada. Toma. Si necesitas unas cosas estadísticas, yo busco cuántas personas han muerto aún que estén vacunadas en la pandemia con las 3 vacunas y sin embargo se han muerto de COVID. Ya hay estadística de eso. Las que se han muerto con una vacuna, las que se han muerto con 2 vacunas. Entonces, si se me murió un cliente y ya me llamaron a mí como abogado para demandar algo en la clínica o lo que sea, porque además de eso, que le dio el virus, le cayó un virus en la clínica, yo tengo que mirar las estadísticas, cuántas personas se han muerto, qué ha pasado aquí, me toca buscarla. Yo la busco. No, yo ahora voy a estudiar estadística para buscar eso, ¿no? Profesora, entonces respóndame algo. Dime. Respóndame algo. Sí, esto es un punto de vista, un debate, el punto que pues da cada quien, y si yo considero que no es, y de pronto usted también va hacia el lado en que no es ciencia, pero mis compañeros sí opinan que sí es una ciencia, ¿cómo se hace para, cómo se ha manejado ese punto de vista sobre el derecho, considerarlo ciencia o no, a través del tiempo? 2 siglos manejando, lo más de que es una ciencia. O sea que nadie está de acuerdo. No, yo no. O sea que ese punto de vista es respetable y ya, o sea, simplemente no tiene como un valor, como por decir en este caso una nota, sino es respetable lo que tú consideras y fuera. Claro, es subjetivo y yo miro cómo están ustedes, qué tan kelsianos son ustedes. Y yo se los dije, y la mayoría estoy seguro
que de las que hicieron la entrevista les dijeron que sí era una ciencia. Digan sí o no, de los entrevistados. No. Sí, señora. A mí me En dijeron parte. que A mí me dijeron que sí. Estoy segura que sí, la mayoría. A mí también A mí me dijeron que no. Yo hice 2 entrevistas y prácticamente a la primera persona que entrevisté le dio como molestia. Me dijo, no puedo creer que en lo poquito que estés leyendo me vengas a preguntar si lo consideras ciencia. Y espero que no se te pase por la cabeza. De acuerdo, ese señor tiene la razón. Y los que dijeron allá que sí también tienen la razón, porque eso es lo que aprendieron. Pero eso se puede desaprender. ¿Por qué? Porque vuelvo y digo, el derecho es hacia adentro, la sociología es hacia afuera. La sociología estudia todo. ¿Y qué hace el derecho? Lo toma. Entonces, ¿dónde hace cientificidad el derecho? Porque lo hace cuando toma la disciplina que necesita, cuando toma todas las instituciones como la Fiscalía, Defensoría del Pueblo, todas las guías. Ahí está haciendo ciencia. Cuando toma medicina legal, cuando toma la disciplina que necesita para resolver un caso. Pero, ¿dónde está la cientificidad de él? Cuando toma y resuelve con esa ciencia. Pero en sí, el derecho solo no es ciencia, porque él está en los libros, está en la norma, está en la Constitución, está ahí, y ahí solo no hace nada. La ciencia se rige por sí solo, y es lo que quiso demostrar Hans Kelsen, que se lo han debatido, y este debate lleva 2 siglos, donde están diciéndole a Hans Kelsen que el derecho no es una ciencia, porque el derecho se rige por las jurisprudencia, jóvenes. Es más, esta clase se tiene que hacer cuando ustedes estén en 4º, en 5º semestre, pero acá lo ponen en 1º semestre, cuando ustedes no tienen un bagaje, cuando ustedes todavía no tienen una formación en el derecho, para ustedes decir si esto sí es ciencia, esto porque no es ciencia, pero ya de una vez entran por aquí. Entonces yo trato de subirlos, no bajarlos, de subirlo como en 4º, en 5º, para que ustedes sepan cómo el derecho trabaja con la jurisprudencia, con la sentencia de conceptos. Un juez no puede dirimir sin sociología y la política no puede dirimir sin la economía, ni la economía sin la política, y la sociología no puede dirimir, sí puede dirimir sola sin el derecho, pero el derecho sin la sociología no puede. Porque yo como juez, yo no puedo decir que, bueno, lo descuartizó, lo mató, ¿cuánto? Entonces yo busco en el ¿cuánto debe dar eso? Entonces, no, eso, la sentencia es 60 años. Y ya, pilas, listo, ya, pula. Ay, intramuro o extramuro. No puedo. Tengo que ver quién es la persona, si obró por psicología, si obró las pruebas que me apruebe la fiscalía, la defensoría del pueblo, si es con defensoría del pueblo, las pruebas que apruebe el jurista, si es por primera vez una sentencia hito, si es jurisprudencia de concepto, si es constitucional, si es administrativa, si es de administración administrativa, ¿qué sentencia voy a hacer? Dependiendo lo que es, así va a hacerlo el juez. Y si la persona tiene plata, si no tiene plata, si es negra, si es blanca, eso todavía influye. Entonces, si el derecho es de emotividad, ¿dónde está la ciencia del derecho ahí? ¿Dónde está la cientificidad del derecho ahí? Si tú eres científico y tú vas a hacer algo, ahí tú no tienes que ver si eres negro o blanco, nada, tú haces tu cosa. Cuando Alfred Nobel hizo la bomba que le tiraron los gringos a Hiroshima, él no la hizo para que se la tiraran a los de Hiroshima. Era un científico, hizo una bomba. Miren ustedes la emotividad de los gringos que hicieron, cogieron ese invento y se la tiraron allá la tiraron en Hiroshima, que todavía están pagando las consecuencias los chinos y Estados Unidos y el mundo entero, porque es una vergüenza. ¿Qué hizo Nobel? Se sentía tan mal. Él no hizo esa bomba para que la tiraran allá, que él dejó todo su legado. Por eso ustedes oyen el premio Nobel. Todo lo que hizo Alfred Nobel, todo lo que produce la fundación de Alfred Nobel, se le dan a las personas que hacen bien a la humanidad, no que le hacen mal a la humanidad. Entonces van a decir, pero es que el derecho le hace mal a la humanidad. No, no le hace mal, depende. La justicia hace mal o hace bien, depende. A veces te hacen cosas justas y a veces te hacen cosas injustas. Miren ustedes, él no pensó eso. La penicilina, ¿cómo se descubrió? Por emotividad. Estaban en una cosa en el laboratorio, y fue por casualidad. Es que tú no puedes defender a una persona por casualidad, ni por error. Cometes un error y puedes mandar a una persona inocente o culpable
no sé, por error. En derecho no puede haber error. Tú tienes que mirar bien, narrar bien los hechos, por eso hay que saber escribir bien, chicos, por eso hay que saber leer, por eso hay que saber hablar bien y narrar bien los hechos. Por eso que yo quiero que ustedes, cuando ustedes leen eso que yo le mando a ustedes, lean, hagan una lectura general y después hagan un método inductivo y hagan derecho de algo general para llegar a algo particular y después se hacen su resumen y arman todo el cuerpo del trabajo. Eso es lo que yo les estoy pidiendo. Y eso es lo que hace el abogado, narrar los hechos al juez. Y el juez lee y compara con las pruebas, con la cadena de custodia, con todo. El fiscal mira, leen las cosas y hacen. Hay unos folios, Dios mío. Porque es que ustedes sí ustedes no tienen ni idea de lo que van a escribir. Hay folios de un solo caso. ¿Y quién escribe todo eso? El abogado. El abogado. Para poder defender o acusar a alguien. Ni crean que les van a poner esas 3 cuartillitas y 5 cuartillitas que se lo estoy poniendo yo. Eso es folio de folios. Entonces, ¿dónde está la cientificidad del derecho ahí? Si el derecho es emotivo, es por la emotividad del juez, del fiscal, del jurado, de la jurisprudencia. ¿Acaso la jurisprudencia es científica? Si la jurisprudencia, ¿quién la hace? Carla, ¿quién hace la jurisprudencia? Carla María, porque están callados, están como asustados. Yo no entiendo, ustedes no leyeron, no estudiaron, no hicieron el trabajo. Como dije que el trabajo era después para después que la mandaran, vieron, si no leen, no saben nada. Por eso es que yo los pongo a leer y a escribir, porque el que escribe estudia 2 veces. Y por eso las entrevistas. Y yo estoy segura que excepto allá Juliet, que ya son abogados avanzados, porque es que antes no se daba sociología jurídica. No se daba ni siquiera sociología. Esto, aunque es una rama, la sociología jurídica es una rama de la sociología general, eso es nuevo. De los años 90 para acá, los abogados de los 90 para acá es que están hablando de sociología jurídica, de sociología. Pero los de los 80 para allá era puro Kelsen, teoría pura del derecho. Los juris, teoría pura kelsiana, la pirámide de Kelsen. Y siendo que hay una pirámide más antigua que la de Kelsen, que es la pirámide de Pucha y el Erring. Esa pirámide es de unos italianos, pero como nosotros no tuvimos la influencia de ellos en el derecho, sino la influencia alemana con Kelsen y con Marx en la economía, eso es lo que vimos, eso es lo que trajeron la nacional, estaban en los años 60, del boom de la izquierda, del comunismo, de la cosa, de la revolución del trabajo, se estaban dando nuevas teorías y Kelsen era lo que se trabajaba acá. Es más, Francia también tiene indulgencia acá, porque el código de nosotros, el código civil de nosotros se rige por el código napoleónico, por Francia. Y ahora tenemos la influencia anglosajona con el derecho de los ingleses, de los Estados Unidos. Pero lo tenemos incompleto, porque acá nada más está el juez, el fiscal y el abogado. Faltan los jurados, que eso es muy costoso. Y entonces eso está mucho, eso no está completo. Entonces te juzgan, es lo mismo, un juez y un fiscal y el otro que te acuse o te absuelva y ya, pero no hay jurados como lo hay en los Estados Unidos, que es el verdadero derecho anglosajón. Entonces, fíjense ustedes. Entonces, eso es evolución, claro, aquí evolucionamos en muchas cosas. Fíjense ustedes que la rama, incluso la rama judicial se ha tenido, mire, no hay cosas más reacia a las TIC, a la modernización que el derecho. El derecho es clásico, el derecho se quiere tener ahí como la escuela, como la cosa, la formalidad, la peluca, la mitra, la cosa. Ese es el derecho. No, miren, lo más reacio para las TIC, pero como nos metieron así de un solo jolón para las cosas, mire, la rama está atrasada. Los casos están atrasados, esos son folio, cosas, eso no se encuentra, eso tiene cucarachas, eso tiene ácaro, tiene de todo. Ya tú no puedes ir allá con el folder aquí abajo del brazo. Mire que aquí yo tengo, señor Huebuena, o la niña que atiende ahí, mire, a buscar el folio tal, ¿para dónde está? No, ahora tienes que ir con el iPad, con tu teléfono inteligente,
Y ahí muestran, y hay un letrero así que te dice a qué hora es la audiencia. La audiencia, en derecho en penal son 24 horas. Si te toca llevar al reo a las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 4, eso es 24 horas, eso no paralizó ni siquiera en la pandemia. Lo demás sí, todo lo que sea administrativo, laboral, como es constitucional, está ahí en los papeles y vas. Están modernizando apenas así, ve, todo está atrasado. Esto está congestionado, eso es una cosa terrible. Van a abrir nuevas cosas, nuevas plazas, porque no dan abasto, los jueces, los magistrados no dan abasto para los juzgados, que tienen que modernizar el derecho, con todo lo evolutivo que es el derecho. Pero el derecho, cuando tiene que tomar las cosas, a pesar de todo esto, lo toma. Si tiene que agarrarse de un chorro de agua para hacer una defensa, una acusación, lo toma. El juez, cuando es sentenciadito, busca el concepto. Aquí hubo una sentencia, un problema que fue de un chamán. Yo no sé si ustedes se enteraron de un chamán ahí en Soledad, y aquí nunca habían sabido eso, que un chamán matara a una persona en esas cosas. ¿Qué hizo el juez? Tuvo que tener el concepto de un cura exorcista, de un chamán verdadero, de un indio de esto, y de un cura exorcista, para ver si lo que él, la práctica que le hizo esa muchacha, que le metió billetes de dólar por el recto, le metió monedas, le metió cuentas, le daba yagé, eso era para exorcizar a una persona. Cada persona de estas dio un concepto para él poder decir cómo podía darle la condena a la persona. Fíjense ustedes esto. Y también de un psicólogo, porque el tipo tenía cosas, desviaciones mentales y conductas desviadas. Entonces entra la sociología jurídica ahí. Entra otra disciplina que necesitara para hacer eso. Eso se llama sentencia de concepto. Entonces, cada concepto, el juez se llena de estos requisitos, más las pruebas que den las otras personas, la academia de custodia, lo que había que hacer, que llevaron todo eso, todo lo que él le introdujo por el reto a esta muchacha y cómo la mató, prácticamente la envenenó, porque el yagé lo usan los chamanes para ellos, en sus cuestiones espirituales, se hablan con los dioses, hablan con no sé qué, él se lo daba para que ella variara, y casi que la enloqueció. Entonces la familia la veía así con esas de variaciones, está loca, sí, que la atienda. Vieron a ver quién era el señor era que iba a ser cura, como tenía estas cosas mentales, no lo aceptaron en el seminario y terminó haciendo cosas en los barrios de brujo, de cosas. Aquí no se había visto eso. Entonces tuvo que buscar todos esos conceptos para darle una condena al señor. Lo condenaron a 40 años por lo que hizo. Hizo un asesinato prácticamente. Y eso no son las prácticas que usan estas personas exorcistas ni estos chamanes. ¿Sí ven? Ese es el derecho, es investigar. Ustedes son investigadores sociales. Ustedes son investigadores. Por eso es que yo les pongo un trabajo y me dicen, vieja, ¿para qué pone esa tarea? Para eso, para enseñarles que ustedes vayan ya mirando cómo se aplican las cosas que vamos haciendo. Lo que se va investigando se va aplicando. ¿Y cómo me lo aplico yo? De adentro hacia afuera. Porque eso es el derecho es hacia adentro, hacia afuera. Tomo todo, yo tengo que tomar todo. La sociología estudia todo. Y el derecho lo toma. Necesito esta disciplina, la tomo. Necesito esto, lo tomo. Necesito una película, un periódico, una información, ir a ver si el portero me dice si esa persona entra ahí, no entra ahí, si vive ahí, no vive ahí. Entonces, díganme dónde está la cientificidad del derecho ahí. Cuando yo puedo mentir, yo puedo decir ahora, sí, yo maté a mi esposo, yo lo maté, sí, yo lo maté, señor juez, mire, tal. Y mañana yo pido otra audiencia, me retracto. Yo no lo maté, sino que el abogado me obligó a que yo dijera esas cosas, las circunstancias, y yo no lo maté. ¿Qué hacen ahí? Hacer otro juicio. Díganme dónde está la cientificidad ahí. Si yo me puedo retractar como ser humano, porque aquí se está tratando son seres humanos. Estamos trabajando con la emotividad de los seres humanos, con el sentir de los seres humanos. La persona puede ser la más criminal del mundo, jóvenes. Tiene derecho a defensa. Mira, si no me gusta, pues no lo defiendo. Simplemente dejo el caso y que lo defienda otra persona. Le ponen un abogado de oficio. Ese abogado de oficio tiene que defenderlo. Porque detrás de esa persona hay personas que lo quieren, que él quiere. Alguien quiere él.
alguien aquí hizo él, alguna cosa de por allá dentro de él tiene algo bueno. Todos tenemos bueno, todos tenemos malo, malo. Nadie es bueno, nadie es malo, malo. Somos 50 y 50. Como somos oscuros, somos claros. Entonces, ustedes tienen que tener un poder de discernimiento y de sostenerse. Si decir si es ciencia o no es ciencia, yo le voy a poner una mala nota por eso, o lo voy a no. Yo saco aquí mis conclusiones acá de su participación. Entonces, eso es lo que yo voy a calificar, su participación. Y lo subjetivo del sí o no, eso es suyo. Carla, Mariette, Jesús. ¿Qué dicen? Nicole. Glenda. Hablen, chicos. Bueno, Esto es un debate, por favor. Mira, no sé qué pasó en este curso. Como todos han hecho el debate normal. Sí, no creo, sí, tal cosa. Yo no creo, yo sí me afirmo, no me reafirmo. Miércoles, ¿ahora dónde me haré yo? Miércoles, ahora yo estoy dudando. Porque hay gente que duda ya cuando se dicen todas estas cosas. También tiene derecho a dudar porque es la motividad del hombre. Somos personas. bueno, yo la verdad todavía no tengo como situada una posición. Exacto. ¿Por qué? ¿Válido? ¿Válido? Porque estoy bastante confundida porque al principio pues yo decía sí es ciencia porque se rige, pues leí que se regía por el método científico, que usaba lo que es observación, hipótesis, bueno. Y también leyendo lo de Kelsen habían cosas que sí me parecían, pero después de lo que dijo Juliet y esto, o sea, estuve revisando y hay un autor que es Kirchmann que está en la posición negativa, que él dice que el derecho no es una ciencia. Y dice que el derecho no es una ciencia porque se estima que el derecho se opone al progreso del conocimiento y que debido a que se analiza, o sea, con categorías muertas del pasado, la realidad contemporánea. O sea, ellos dicen que el trabajo del jurista, o sea, se limita prácticamente nada más al comentario que hace la ley. O sea, no, básicamente nosotros nos regimos por las leyes que ya están establecidas, que él decía que pues venían ya basadas en un pasado, no en el presente, aunque se dice que el derecho pues va evolucionando con la sociedad, entonces no sé en qué punto estar ahí. Y también dice que no se considera la jurisprudencia ser una ciencia porque carece de influencia sobre la realidad y la vida de las personas. Aunque en ese aspecto también tengo como, no sé, contrariedad, porque yo siento que de cierta forma el derecho sí, sí que se influencia la realidad y la vida de las personas, pues, que rigen las leyes y todo eso. Entonces, no sé todavía en qué posición ubicarme. Eso se llama, eso yo les digo, ¿a dónde me haré yo? Eso es Sí, normal. estoy como Eso confundida pasa con bastante, eso. mi niña, eso pasa bastante. Entonces estoy ahí esperando a ver qué más pueden decir con lo que yo pueda organizar mi mente porque estoy bastante como despalomada así. Y, ajá, para poder decidir si creo que es una ciencia o definitivamente no es. Ya, gracias. Bueno, aclárenle a la niña ahí. A ver, Señor, yo. Bueno, dale, las posiciones. Dale, habla. no, dale primero y yo sigo después de ti, para tener Bueno, una está orden. caballero, acéptale la caballerosidad, nena. Bueno, en mi opinión, yo considero que el derecho no es una ciencia, basándome en lo postulado por Julius von Kirchner, que decía que el derecho no tiene el carácter científico, sino que es afectivo al sentimiento y al tacto natural, y que éste se transforma insensatemente según la voluntad humana, ya que las leyes científicas no admiten excepciones fácticas y formales, sino que se caracterizan por la generalidad. En el derecho para Kirchner tiene cabida lo natural, pero valora el cambio del derecho sin estimar sus posibles efectos, algo que no es propiamente científico, con lo cual está desconociendo la esencia irrenunciable del derecho como objetivo variable.
Para comprender esto, como un derecho objetivo propiamente natural, implica desnaturalizar las propiedades de las leyes que lo componen, ya que el descubrimiento de las leyes naturales difiere de la necesidad de creación o reconocimiento de la ley del comportamiento destinada a la regulación de la vida social. Bueno, desde su postura, él insinúa que el derecho no se traduce en una o varias leyes válidas por ser creadas por el hombre, mientras que la natural sí, por el hecho de garantizar su permanencia y solidez. Pero debemos recordar que el derecho tiene una ley progresiva y cambiante a partir de las transformaciones que se generan en la interacción humana como objeto de regulación y cambio que sustenta y no desecha los antecedentes y figuras del pasado que los sirvieron de sustento constructivo en un proceso histórico. Entonces, la crítica de Kirchner frente a la ciencia del derecho encuentra entre sus fundamentos la generalidad de que la ciencia produce verdadero conocimiento, mientras que en la jurisprudencia esto no es posible, pues su naturaleza es cambiante. Y como bien los científicos encuentran ocasiones en las cuales deben transformar sus tesis por la aparición y validación de razones meritorias. No pueden esperarse que la jurisprudencia tenga carácter científico con la frecuencia intrépida de sus cambios. Un momentico ahí. De- Doctora Cris, perdón, estoy en clase. Ahorita hablamos. Porque hasta ya estamos en un debate si el derecho es una ciencia o no. Entonces se demoró un poquito. Sí, señora. Bueno. Ahorita hablamos, Doc. Gracias. Bueno, chicos, sigamos. Ajá. Miren, ¿desde cuándo se debate esto si es una ciencia? Desde el mundo antiguo y contemporáneo por los juristas filósofos del derecho, quienes tienen interés en el sistema jurídico. Entonces, vieron ustedes, si usted cree que no, quédese ahí. Si no sabe dónde hacerse, también quédese ahí. ¿Por qué? Porque a medida que ustedes vayan viendo cómo es el derecho y todo, ustedes van haciendo su propio constructo, pero ya tienen una noción. No, ya, ay, no es como dijo Kelsen, 2 siglos, y es lo que dice, y tú, óigame, usted un abogado de los propios de acá de la universidad, usted le dice que no creen eso, es más, no creen en la sociología, no, eso no, es el derecho. Uno no se puede cerrar, porque el derecho es abierto. Ahí el que es cerrado es el ser humano que se cierra en eso, no, tiene que ser open mind, tiene que tener la mente abierta, no señor. Eso es lo que yo quiero que ustedes, que sean abiertos. Cuando uno es abierto, cuando uno no es cerrado, le hacen menos, incluso en lo personal, te hacen menos daño las cosas. Tú tomas de quién vienen las cosas, así las asimilas, bueno, la asimilas, la sacas, pum, la sacas. Pero si te la dejas allá adentro, te corcome la rabia, te vuelves hosco, te vuelves introvertido. No, tómalo, asimílalo, esto me sirve, esto no me sirve, cierro esta gaveta, abro esta gaveta y fuera, sáquelo. Así es el derecho. No se puede poner con combinamientos y cosas, pero el derecho es puntual. El derecho, eso sí es puntual y es formal y todas esas cosas. Pero usted se hace a donde usted quiera hacerse. En el camino, son 5 años para estudiar y más, y todo lo que te vaya dando la vida, los casos que ustedes vayan viendo, las aberraciones de las personas que se van a encontrar con cosas que dicen, pero un ser humano es capaz de hacer eso, pero ¿qué es esto? Hay cosas que no se dicen porque el abogado tiene que ser como un sacerdote. En lo que le diga a su cliente, usted no se lo pueden contar ni a su esposa, ni a su esposo, ni a nadie. Los abogados son como unos sacerdotes. Entonces, si no quieres coger mi caso porque te parece aberrante, mire, doctora Leticia, yo no voy a coger su caso. O Leticia, yo no voy a coger tu caso porque no me identifico con esto, no, y eso tiene que quedar ahí. Así te pregunta el otro abogado, no, que te diga él a ti lo que te tenga que decir o no te lo dice, ese problema es tuyo, coge todo el caso y listo. No se puede hablar. Lo mismo los psicólogos no pueden hablar lo que le dicen sus clientes, ni los psiquiatras, ni nosotros los sociólogos que a veces nos dicen cosas tampoco. ¿Cómo le dicen allá a mi cubículo? Le dicen la vega, lo que dice ahí se queda, le dicen la catedral. La gente va allá porque yo soy coordinadora de muchas cosas. Yo no lo digo. Así es el abogado tiene que ser un sacerdote, no puede decir lo que le digan sus clientes. ¿Por qué te vas a tener? No, personal, no importa, coge todo el caso. Entonces allá el otro se enterará, él verá si lo coge o no lo coge, pero es por tu moral, por tu ética,
por tus cosas, por tu vida, porque de pronto puede estar en peligro un defender o acusar a esa persona. Son muchas cosas. Cuando te van a coger un caso, no, sí, lo coge ya, así como coger un mango y comérselo. No. Se tiene que estudiar el caso y decir si lo coge o no lo coge. Por los atenuantes, por las cosas, por lo que cómo va a perjudicar eso al mundo. Miren que ¿quién coge el caso de Garavito? Nadie. ¿Quién va a coger el caso de Garavito? Ni los abogados de oficio lo quisieron defender. Puntanalo está preso. ¿Por qué? Porque hay casos de casos, mis señores. Pero también él tiene derecho a defensa. De hecho, lo han defendido, ha pagado purga, pero él viene otra condena y le viene otra condena. Es una persona que es malo para la ética, para la moral, para muchas cosas, para le hacer daño a la sociedad. Y dependiendo de todos esos atenuantes, también te hacen condena. No, miren, que es primera vez que le pasó todo. Nadie está exento de 3 cosas: del cementerio, del hospital y la cárcel. Nadie sabe cuándo, y el último es el cementerio y ahí no puede hacer nada. Pero de estas 2, de la cárcel o del hospital, nadie está exento. Nadie está exento de caer en alguna desgracia. O lo mismo las personas que se suicidan o intentan suicidarse. Nadie sabe cuándo le va a tocar eso o cuándo lo hace. No puede criticar el abogado, porque son personas. Es porque es una emotividad, porque uno no sabe cuándo se te cruzaron las cosas. Miren que antes no juzgaban a una persona. O sea, llega mi esposa acá, papá, y me da un poquetito aquí delante de ustedes. Muerta me quedaba, no pasaba nada. Y usted están de testigo aquí, porque la mató en ira y de intenso dolor porque se esperó allá en la esquina que yo le estaba poniendo cacho o algo, no sé. Y me quedaba muerta. Ahora no. Vino, la mató, la pagas. Porque aquí ya no hay ira, intenso dolor ni nada de eso. La mataste, es un asesinato, es un homicidio y punto. Miren ustedes, eso es de evolucionar. Eso es evolucionar, por favor. Estoy hablando de los años 80. Tú matabas a tu mujer o a tu novia, alegaba el abogado defensor, era intenso dolor, porque el honor, mancilló el honor del hombre. Dios mío, esa mujer malvada, barragana, infiel. Tú no hubieras hablando porque hablaban así, uy, tal cosa, porque por eso que dicen, ¿qué es el derecho? Una ciencia, un oficio, arte. ¿Qué es el derecho? Esa es la pregunta. Y hay grandes oradores que hacen un arte del derecho. Hay otros que lo ejercen y hacen un oficio. Hay otros que hacen cientificidad, cogiendo las cosas bien, con las ciencias que necesitan. ¿Sí ven? Lo hacen un oficio normal, litigan, están en un trabajo administrativo, hacen cosas. Tú le das lo que tú quieras al derecho, pero el derecho es de élite. Antes era la medicina, ahora es el derecho. Entonces usted es el que le da el goodwill al derecho. O lo deja y que, ay, no, todos esos abogados son unos sinvergüenza, todos esos abogados son unos tramposos. Qué buena la carrera del derecho. A veces se desprestigia el derecho. ¿Y quién desprestigia el derecho? El derecho se desprestigia. ¿Quién lo desprestigia? El hombre. Los malos abogados, diría yo. Las personas, ¿verdad? Los abogados son los abogados. Nosotros, la gente, la persona, el ser humano. ¿Quién representa a la Universidad del Atlántico? Ustedes, los profesionales. La universidad es una estructura ahí. Ella está ahí. Ella está formada con toda la de la ley. Pero ¿quién desprestigia a la universidad? La universidad se desprestigia. La desprestigiamos nosotros. En las cosas malas que hagamos, si somos buenos abogados, si somos buenos ingenieros o malos ingenieros, dependiendo, así le damos prestigio a la universidad. Nosotros mismos, siendo buenos abogados, personas leales, bien, le damos prestigio al derecho y voy a ser un buen abogado y me van a llamar y voy a ser exitoso. Eso, entonces dígame dónde está la ciencia del derecho ahí. Si es por emotividad, si es por el hombre. Ahora sí hablando puedo de ciencias intervenir. duras, porque el derecho no se puede comparar con el derecho de ciencias duras. Estamos hablando dentro de las ciencias sociales. No hay que comparar con eso, sino que tenemos que saber cuál es la una y cuál es la otra. Pero dentro de las ciencias sociales, ¿dónde está la cientificidad del derecho como lo tiene la sociología? Tiene objeto de estudio, tiene método, tiene metodologías, estudia todas las ciencias, la sostiene. ¿Qué estudia el derecho? ¿Qué estudia? ¿Cuál es la cientificidad del derecho? Muéstrenmelo.
Demuéstrenme el derecho solo, un caso solo. Muéstrenmelo. Por ejemplo, en penal. Defiendan o acusan a una persona en penal en derecho solo. Asesinó a una persona y entonces en derecho solo defiéndanla o acúsenla. Sin ninguna disciplina, ojo, en derecho solo, en la norma y en la jurisprudencia, solo. No se puede, señor, no se puede. Entonces, muéstrame No la se ciencia. Sí, ven, entonces yo quiero que piensen, no es lo que yo piense o no, porque esto es un debate, mire, esto es un debate desde que nació el derecho, y este debate, y qué bueno, ¿y quién debate esto? El mismo hombre. ¿Y qué hacen estos debates? Que evolucione más el derecho, porque nos vamos dando cuenta de errores, de cosas que debemos tomar, que no debemos hacer, que debemos hacer para mejorarlo, para perfeccionarlo, porque son personas que se van a juzgar, son personas que se van a absorber. Ahora, el derecho, fíjense ustedes, entra a los animales, personas y cosas. Porque un árbol que tenga determinado tiempo, ya se llama arboricidio, ya los animales tienen leyes. Usted no puede maltratar a un animalito porque como yo lo denuncié, los niños tienen derechos y derechos. ¿Y quién lo defiende? Los derechos o el derecho. Las mujeres ya tenemos, las minorías tenemos derechos. No son personas, no es emotividad. Y ahí no entra la cultura, entra las razas, entran muchas cosas. Eso es el derecho, jóvenes. Y ustedes van a entender más esto cuando estén en quinto, sexto, cuando ya estén más formados. Se van a dar cuenta, mire, yo que pensaba esto, pero mire el caso esto. Y ustedes van haciendo su propio constructo. Entonces, eso es subjetivo. Eso es subjetivo. ¿Sí ven? Jesús, ¿qué va a decir, Glenda? Pues yo quería participar ahora sí. Socióloga Leticia Hundek, sí, obviamente excuso que de pronto mis nervios me hagan pues, no discernir también la idea, pero de igual forma voy a tratar de llevar el hilo a la idea que quiero expresar y quiero partir de pronto de un texto citado por usted o más que todo de la noción de Elías Díaz en la teoría de la ciencia jurídica que dice la axiología jurídica. ¿Sí? Habla de que no es el derecho, ni de cómo es el derecho aquí y ahora, sino del cómo debe ser. No se refiere pues al ser, sino al deber ser. Y es que ahí es donde está de pronto, ¿sí? El tema humano, ¿sí? El derecho por lo menos estudia la norma, ¿cierto? Pero también estudia el comportamiento social de las personas dentro de la norma. ¿Sí? Desviada, la conducta desviada. Corrige, desviada, no la estudia, lo corrige, lo sanciona. Lo corrige y lo sanciona, precisamente para encauzar la buena conducta del ser humano en sociedad, ¿cierto? Entonces, claro, precisamente, o sea, ¿qué afecta o qué de pronto a veces puede luchar en contra de que el derecho no es una ciencia? El factor humano, ¿cierto? La corruptibilidad de la norma, ¿sí? Porque precisamente esta debe ser en pro, ¿sí? De brindar la metodología al hombre de resolver conflictos, ¿cierto? Como la ciencia, como las ciencias médicas, como las ciencias biológicas, que de por sí, por lo menos, no vayamos tan lejos, vayamos a un tema más cercano, el tema de la pandemia, sí por sí la ciencia biológica actuó en favor de ello. Varios países, o sea, se desarrolló una vacuna, no todos los países, ¿cierto? La desarrollaron de la misma forma, cada país tiene una patente propia, ¿cierto? Para diferentes tipos, porque obviamente salen personas que son intolerantes, ¿sí? A un medicamento, ¿cierto? Y no se le puede dar el mismo medicamento a todos. Es igual que el derecho. El derecho no tanto, ¿sí? Jesús, para comprobar lo que tú estás diciendo, que nunca se había hecho una vacuna en un año, una vacuna lleva hasta 5 y 10 años. Y miren cómo evolucionó eso. Exactamente. Porque el fenómeno hizo que el hombre evolucionara y puso a trabajar su mente para hacerlo. Entonces es el abogado, busca la manera, la disciplina, la cosa para absolver o acusar a alguien. Ese es el ser humano. Exacto, entonces precisamente no todos los medicamentos le caen bien a la misma persona. Partiendo del tema también que le quería comentar, socióloga Leticia, es precisamente, espérenme un momentico que se me fue un poco la idea, pero partiendo del tema de la norma. Obviamente no todas las normas aplican para diferentes casos, porque hay casos diferentes, cada caso es a nivel de persona, pero sí, hay que tener en cuenta algo, y es que hay muchas normas precisamente que dan la diversidad para seguir el método resolutivo,
es decir, llegar a un feliz término o a una solución del conflicto, por lo cual la metodología en el derecho es muy amplia. Ahora, otra cosa que quería citar, por lo menos que usted también en el material de apoyo nos los brinda, en la crítica que se le hace a la jurisprudencia no es una ciencia a 125 años de la muerte de Julius Hernán von Kirchmann, ¿sí? Se dice que por lo menos Kirchmann, permítame un segundito y se lo cito acá, por lo menos se dice que Kirchmann en este caso lo que critica, o en su crítica por lo menos hacia el derecho, sí, obviamente no es absoluta, él tiene por lo menos cierta ambigüedad. Permítame un segundito. Es que nadie es exacto, no se puede, porque y cada jurista va sacando nuevas cosas y se va evolucionando. No se puede, eso no es exacto. Por eso les digo, si dice sí, se lo valgo. Si dice no, se lo valgo. ¿Qué va a hacer? Eso va evolucionando. Y bueno. Se van. Sí. Bueno, precisamente, por lo menos él hace su crítica que el derecho, por lo menos en el tiempo, el tema de ciencia va desatrasado, o sea, que por lo menos va fuera del tiempo y que por lo menos en este caso no se aplica o no va concordante a la realidad, ¿sí? Por lo menos es de pronto un punto de vista un poco radical, debido a que no vamos muy lejos y en la misma crítica se cita algo súper importante, que es un caso médico, ¿cierto? En caso de la medicina. Permítame, encuentro la cita acá y la resalto, por favor. Ok, acá lo tengo. Por lo menos, la tesis principal de Kirchmann es que la jurisprudencia no es una ciencia, tema que él mismo reconoce como ambiguo, ¿cierto? Primero porque la jurisprudencia, aun siendo ciencia, carece de influencia sobre la realidad y la vida de los pueblos. Segundo, no es una ciencia porque ella misma se opone al desarrollo del derecho. Y tercero, porque no ha creado nada para el conocimiento del objeto de estudio. Esto por lo menos es cuestionable precisamente porque sí, se opone al desarrollo del derecho. No podríamos decirlo de esa forma, porque si de bien por sí el derecho a veces también se ha tenido como la forma de la predominancia social, de un margen de poder, también el derecho responde a la necesidad humana, ¿cierto?, de crear nuevas normas. Es como la medicina, no puede salir una vacuna antes de que se consiga una enfermedad, porque es una respuesta a las necesidades humanas. Y es la misma enfermedad que toman y te la inoculan. A nosotros nos han puesto el virus, por eso algunas personas se ponen mal y otras no les da tanto, pero es el virus el que ponen. Exactamente. Entonces tu mismo cuerpo hace los anticuerpos para eso. Y exacto, y el derecho responde a esa necesidad. Por lo menos no vayamos muy lejos, socióloga, al tema de los delitos informáticos, ¿cierto? De cómo era algo que no contemplaba la norma, ¿cierto? Y últimamente se han puesto casos, sí, proyectos de ley para implementarlos y que pueda acoger esta nueva necesidad, sí, por el tema de vulneración a la información. Eso lo vamos a dar, no te preocupes, que ahora viene el abogado cibernético. Lo vamos a dar, Jesús, ¿oíste? No te adelantes. Todo esto. Y el caso médico que le quería comentar, por lo menos el chico que hace esta crítica, que es Juan Carlos Fita Quirino, dice que, por lo menos, vayámonos al siglo XIX, justamente el surgimiento de la revolución industrial, ¿cierto? O en ese proceso estaba. Por lo menos, Kirchmann considera que otras ciencias se hallan más adelantadas. Ahora, pongamos el siguiente caso. ¿Qué pasó en ese tiempo con el descubrimiento de la antisepsia por Samuel Semmelweis, el cual por lo menos no es tomada en cuenta por la sociedad certificada en medicina, ¿sí?, por juicios sociales, ¿sí? Y esto genera, pues no obviamente un avance, sino todo lo contrario, simplemente por la percepción de que es judío. ¿Cierto? La cultura, entonces, lo religioso, acá, todo eso influye. Exacto. Entonces acá, ¿en dónde va por lo menos el objetivo común de la ciencia, que es el bienestar humano? ¿Sí? Se antepone una condición racial. No fue hasta finales del siglo XIX que, por lo menos, según cita la misma crítica, Louis Pasteur y Joseph Lister presentaron la teoría del Germán cuando se empezaron a tomar, por lo menos, estas medidas en toda Europa, hasta ese momento, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, esto es súper importante. Adicional, cito una frase muy interesante que en la investigación para la elaboración del trabajo me llamó mucho la atención, y es que, por lo menos, dice Karl Raimund Popper, que fue un filósofo y profesor austriaco, que la ciencia es una conjetura, ¿cierto? Una conjetura es por lo menos una opinión, un juicio, mientras que no aparezca otra que la contradiga.
Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que ¿Cierto? el derecho Nada es siempre está relativo. haciendo algo que lo va contradiciendo. ¿Y qué contradice? Las normas o leyes. Ya, Las como normas. se vaya aplicando, van Exactamente. cayendo, que se vayan mejorando, se van quitando, se van aboliendo o se van poniendo más fuertes las sanciones. Entonces, ¿dónde está la cientificidad ahí? Pues si no sale nadie, o creo que hay varios compañeros con la mano levantada, no sé si quieran acoplar algo ahí o... Glenda, ¿qué vas a decir? Sí, digo que el derecho es una ciencia social. Voy a comenzar con una frase es como un apartado de Thomas Kuhn en la estructura de la Perdón, Glenda, ¿qué dice Jesús? Dice, ¿sí es ciencia o no es ciencia? Jesús. Socióloga, yo me mantengo en la postura de que sí es una ciencia. Con todos los argumentos que le Perfecto, presento, pues sí perfecto. estoy a favor de que es una ciencia. Listo, bien, gracias, Jesús. Bueno, Glenda, cuéntanos. Entonces, Thomas Kuhn en la estructura de las revoluciones científicas dice que la ciencia es más que lo que los artículos, los libros y las ponencias muestran. Ya no se trata de entenderla como un accionar puro, sino de presentarla como lo que es, un terreno de la actividad humana en que se manifiestan rivalidades entre paradigmas, entre comunidades con intereses científicos, pero también económicos y políticos. Entonces digo que el derecho es una ciencia social porque, ciencias sociales son el conjunto de disciplinas que tratan al hombre y su problemática. Ella pertenece a las ciencias sociales, no es una ciencia social. Ojo con eso, Glenda, que te quede claro. Pero, o sea, hace parte. Entonces yo veo hace parte como la sociología, como la psicología, como la economía, como la geografía, hacen parte de las ciencias sociales. Ya, pero no es una ciencia social. El derecho no es una ciencia social. Yo entiendo que el derecho no es una ciencia social, pero sí pertenece a una ciencia social. Eso es como mi punto. Sí. O sea, que entonces pertenece a una ciencia social porque de una u otra forma, las ciencias sociales estudian la problemática en el contexto histórico-social, se encargan de los fenómenos sociales, y el derecho estudia los fenómenos sociales, no lo estudia, Exacto. los toma, los dirime, los arregla, estudia el conflicto. Sin derecho no hay conflicto. Si ustedes, aquí hay paz, aquí vive todo el mundo divino, como en Suiza, que están cerrando, ya han cerrado 13 cárceles, imagínense, porque allá no hay problema, porque allá tú tienes todo, ya te solucionan todo. Si en Colombia, cuando aquí están haciendo más correccionales, más cosas, porque aquí hay problemas sociales, aquí todavía estamos atrasados en cosas, allá las están cerrando. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene una condición de vida social buena, porque te resuelven los problemas, porque tienes salud, porque tienes comida resuelta. Es más, la gente se suicida por el bienestar. Y aquí nos suicidamos por el malestar. Miren eso. Es que esto es más profundo. Miren, allá por el bienestar, tienes todo resuelto, ya tienes todo, que te caes en el ocio, que te aburre, que te matas. Acá porque estamos desesperados, nos cayó el 20 y resuelven uno y cogen un tapón hueco aquí, otro acá, por el malestar social. Allá por el bienestar social. ¿Cómo les parece? Entonces ya el derecho se hace para cosas puntuales y eso, pero aquí el derecho es todo, que me echó la basurita, que el conflicto, que no cumple con la manutención del niño, que no le compró los libros, que hay que denunciarlo, que se roban la luz, que se cogen el wifi de los vecinos. Aquí siempre estamos en conflicto, así que el derecho aquí siempre va a haber conflicto hasta que mejoremos esto y vayamos avanzando. ¿Y quiénes van avanzando? Ustedes, pues estamos en una nueva generación, estamos en una nueva era. Los hijos de sus hijos, de sus hijos. Bueno, vamos mejorando esto. ¿Pero por qué? Porque ustedes van aprendiendo y van culturizando y desculturizando a sus hijos en estas cosas. Y la gente y las cosas y los hechos sociales y los fenómenos sociales los van a culturizando y desculturizando. Y yo no estaré por ahí, por son 20, 40 años, tendría que tener, imagínense, para esa época como 100 años, 100 y pico de años. Entonces, ustedes van, los abuelos, ya vamos desapareciendo estas generaciones y van las generaciones de ustedes, serán ustedes abuelos, abuelas, los hijos de sus hijos, y así se va mejorando.